Vamos a tener abierta nuestra Biblia en esta sección. Dice el versículo número 14 que ya leímos, pero lo repito: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Como mencioné el domingo pasado, estamos dando un esbozo general del libro, tomando como los textos base de cada uno de los capítulos. Quisiéramos abarcar el libro completo. Predicar el libro completo de Santiago sería una tarea muy enriquecedora, muy buena. Quizá lo hagamos alguna vez, verso por verso. Ahora estamos tocando bloques para ocupar este tiempo necesario en las reflexiones importantes de este mensaje que Santiago tiene para con nosotros, que somos lectores implícitos de esta maravillosa carta. Hoy vamos a revisar de este capítulo 2, no la primera parte, pero esta segunda parte que se habla justamente de la fe y de las obras. Tenemos que recordar que Santiago le está escribiendo a estas tribus que están en la dispersión. Tenemos que recordar que les está hablando a un pueblo que está en algún lugar que no es su casa, un lugar que no les pertenece. Hemos dicho, y lo repetiremos porque la repetición es pedagógica, que las personas que están ahí no tienen un arraigo, no tienen a los abuelos que ahí nacieron, la casa de los abuelos, no tienen un lenguaje que era parte del lenguaje de la zona donde estaban. Prácticamente las circunstancias políticas, sociales, económicas y religiosas, incluso morales, por cierto, son diferentes a las costumbres que ellos tenían. Es posible que la generación a la cual está dirigida la carta sea una generación que ha nacido ahí, en estos lugares, pero cualquiera de nosotros puede saber que no importan los asuntos generacionales, la sangre siempre predomina y llama. Nosotros tenemos testimonios, por ejemplo, de personas que viven latinos o mexicanos que viven en Estados Unidos como segunda o tercera generación y siguen teniendo las mismas celebraciones y siguen teniendo las mismas costumbres, siguen comiendo las mismas comidas. Es decir, hay un arraigo importante sobre cierta parte cultural que tienen, aun y cuando estén en un lugar completamente diferente. Esta gente que está viviendo en la dispersión en estos lugares están en una situación semejante, pero han tenido una situación compleja. La situación compleja es que los cristianos que han sostenido su fe, que han mantenido su fe viva, que han tenido que proclamar un evangelio auténtico, están padeciendo, están sufriendo. Por eso les dice el apóstol, por eso les dice Santiago, que tomen por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, y les habla de la paciencia, y les dice que la paciencia tiene que tener su obra completa. Es algo que ellos tienen que saber. Han sido oprimidos por los ricos, están siendo llevados a las cárceles, está siendo blasfemado el nombre del Señor, están ellos acusados injustamente y van a padecer, y esto es algo que ellos están viviendo en un lugar hostil, pues en un lugar que no les pertenece. Sin embargo, ellos, estando en esta situación, se han involucrado no solamente en los asuntos de la condición del lugar, sino que incluso empiezan ellos también a creerse que la comunidad de la iglesia en sí misma, es una comunidad de fe en donde solamente se proclama una fe, se declara una fe, hay una declaración de fe, pero hueca, pero vacía. Santiago le dice muerta. Y cuando nosotros nos encontramos en un texto de esta naturaleza y pensamos, ¿hay fe muerta? En realidad llegamos a pensar cosas como, si la fe es muerta, entonces no hay fe. Pero el apóstol aquí está repitiendo un par de veces que la fe está muerta. Y eso es algo muy importante, relevante, y que tenemos que analizar nosotros como iglesia. Se habla de la fe muerta. ¿Hay tal cosa como una fe muerta? La fe no es viva. La fe no viene de un acto justificador de parte de Dios para el regenerado. ¿No es cierto que cuando nosotros hemos creído por la fe en Cristo Jesús vivimos y vivimos para siempre? ¿No es cierto que nosotros perseveramos como creyentes y el Señor preserva nuestra vida aquí en la tierra? ¿No la fe del creyente es tan poderosa que puede mover incluso una montaña? ¿No es cierto que nuestra fe es importante para Dios y para nosotros? ¿Cómo es entonces que Santiago dice que hay una fe que está muerta?
Necesitamos regresar a algunos asuntos que son eminentemente doctrinales, porque es importante partir esta enseñanza de una base sólida que tiene que ver con una base doctrinal. Algunas veces este libro no ha sido predicado en algunos lugares porque piensan que no tiene un sustento doctrinal. Sin embargo, este texto que nosotros estamos leyendo tiene un poderoso sustento de manera doctrinal. ¿Pero de qué estamos hablando? Santiago nos está hablando y está contrastando la fe y las obras. ¿Y eso qué tiene que ver con la doctrina? Evidentemente nosotros sabemos que hay toda una estructura doctrinal respecto de la fe y también hay una estructura doctrinal respecto de las buenas obras. Pero atrás de este asunto de fe y obras que están escritos aquí en este libro de Santiago, hay dos conceptos teológicos que tenemos que rescatar y que tenemos que recordar para poder sustentar lo que Santiago está diciendo aquí. Los dos conceptos son justificación y santificación. Justificación y santificación. Es importante que recordemos estos dos conceptos porque cuando hablamos de la justificación está implicada la fe y cuando hablamos de la santificación está implicada las obras. De hecho, por la fe somos justificados, por las obras somos santificados. Muy importante, lo repito, por la fe somos justificados. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe somos justificados. Hemos entendido siempre que la fe es un don de Dios, que nosotros no podemos ejercer fe por nosotros mismos, sino que Dios pone en nosotros la fe para que nosotros creamos una vez que hemos sido justificados, pues hemos sido regenerados. No podemos nosotros pensar de manera diferente. La fe salvadora, la fe que nosotros tenemos, esa fe viva, es producto de la justificación. El Señor me declara justo. Al declararme justo, entonces yo creo en Cristo para salvación. Desde luego que Él hace toda la obra. Así que por la fe somos justificados. Pongo mi fe, yo regenerado, el Señor me justifica. Pero la santificación, hemos hablado de la santificación como un proceso. Es un acto también decretado de parte de Dios. Dios nos declara santos, nos hace santos, un pueblo santo, y al hacernos un pueblo santo nos pone en un proceso, a nosotros los justificados, a nosotros los regenerados, en un proceso que le llamamos un proceso de santificación. ¿Qué significa? Que nosotros hemos de caminar en santificación. Mientras que la justificación nosotros no tuvimos nada que ver, la santificación participamos nosotros de nuestra santidad, es decir, hacemos cosas, hacemos obras, cumplimos la voluntad de Dios y al hacer lo que Él nos pide, crecemos en santificación. Un creyente que solamente está pensando, soy justificado por la fe, me voy a acostar en mi cama, no voy a hacer nada, al fin y al cabo ya soy salvo, y no hace nada, entonces no está haciendo la labor de santificación que debe de estar haciendo. Cuando hablamos de esto, algunas veces he repetido la frase de que en un creyente, cuando no hay santificación, muy probablemente nunca hubo justificación. Si no hay santificación, muy probablemente nunca hubo justificación. ¿Por qué? Porque la vida práctica del creyente está soportada en la doctrina de la Biblia. Ninguno de nosotros puede tener una conducta cristiana sin considerar la doctrina. Déjeme decirle que acabo de saber de una comunidad, una iglesia, que este año que viene dijeron en sus planes de trabajo, no más doctrina. Se acaba la doctrina. Ahora vamos a tener pura práctica, nada de teoría. Ahora vamos a dedicarnos a ayudar al pobre, a enviar a la viuda, etcétera, etcétera. Me parece loable, pero ¿sobre qué base? No hay cosa mejor para el creyente que soporte su conducta cristiana en la doctrina cristiana. La doctrina es práctica. Cuando hablamos de justificación y de santificación, le tenemos que poner pies al asunto, lo tenemos que poner práctico, pero no por deducciones personales, no por conclusiones de nosotros, sino a través de lo que la Biblia dice.
Y entonces Santiago va a combinar justificación con santificación en este juego que parece trabalenguas de Santiago en este texto maravilloso que algunas Biblias tienen ahí título de la fe y las obras. No les hagan caso a esos títulos, pero algunos a veces ayudan, a veces estorban. Pero habla de la justamente fe y de las obras. ¿Cómo lo hace Santiago? Y es muy importante analizar este texto para beneficio espiritual de nuestra iglesia. Santiago se dirige a estas personas dando por sentado que son creyentes. Algo muy importante, se está refiriendo a creyentes. Una cosa de esta naturaleza no se le podría decir a una persona no creyente, no la entendería. Simplemente sería locura, como dice Pablo a los Corintios. Para los no creyentes, para el hombre natural, la cruz de Cristo es locura, sería locura. Él le dice a sus hermanos que se entiende que son personas regenerados. Cuando va Santiago a hablar de algo muy importante, empieza muy amorosamente con una identificación de propiedad. Somos creyentes y somos hermanos. Así empezó en el capítulo 1, ¿no es cierto? Les dijo en el versículo 2, hermanos míos, porque iba a decirles que tenían que estar gozosos cuando se hallaran en diversas pruebas. Al principio del capítulo 2 vuelve con esta misma costumbre y les dice en el capítulo 2, en el verso 1, hermanos míos. Y habla acerca de cómo debe de ser la fe delante del Señor. Ahora, en el versículo 14, vuelve otra vez al asunto con esta fórmula de hermanos míos. Más adelante en el capítulo 3, en el verso 1, vuelve a hacer esta expresión, hermanos míos. Más adelante en el verso 12 del capítulo 3, la misma fórmula, hermanos míos. La repetición constante de esta expresión habla de lo reiterado que es el asunto de parte de Santiago de decirle a la gente, somos cristianos. Tenemos un mismo Padre porque todos somos hermanos, pertenecemos al mismo reino. Así que una cosa importante es que le está hablando a los cristianos. Si dentro de esta iglesia somos puros cristianos, siéntase aludido con el mensaje. Sino también, pero lo primero sería conocer a Cristo como Salvador. Pero se refiere pues a los cristianos, hermanos míos. Y a ellos, a los hermanos que aguantan todo, les puede llamar la atención. Déjeme decirle que no sé cómo haya sido la conducta de los de la dispersión. Quizá nos falta alguna parte del texto que diga, y los que de la dispersión se enojaron con lo que Santiago dijo. Como no lo dice, especulamos que estaban contentos con el llamado de atención de parte de Santiago. Hermanos míos, les dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiero que note la expresión de Santiago. Algunos de ustedes, les dice a sus hermanos, piensan que es completamente suficiente, es absoluto, es tan completo solamente haciendo una declaración de que creen en Jesucristo. Piensan que es totalmente absoluto, ya no necesitan más que solo su fe. Solo su fe, sin hacer absolutamente nada. Yo declaro que Jesucristo es mi Salvador, cruzo de brazos, me siento en mi cama y que el mundo ruede. El asunto de que aprovecha es significativo porque le está diciendo, ustedes están conformes con eso. Han entrado en una situación conformista con tener una fe nominal que no se ha mostrado a través de sus obras. Les dice entonces Santiago, ¿de qué aprovecha? ¿Qué provecho tiene? Que alguien, diría Santiago, me diga o explique con detalle cómo es que solo con su fe es provechoso y agradable delante de Dios. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Ha sido justificado por la sangre de Cristo? Sí. ¿Está siendo santificado por la misma sangre? No, pero no importa, porque al fin y al cabo ya soy salvo. Y ahí está el malhechor en la cruz, que ni una obra buena hizo. Y si el Señor salvó al malhechor en la cruz, a mí me va a salvar. Sí, pero el malhechor tuvo 1 minuto de vida después de su conversión y nosotros ya llevamos un montón de años.
Claro, dice Santiago, ¿cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio? Esa fe le puede salvar. Y ahora quiero decir que no estamos hablando que la salvación viene como una combinación de fe y obras. Eso sería herético. No es cierto que el hombre se salva o la mujer, ¿no? El género humano se salva, los elegidos nos salvamos por una suma de fe y obras. Algunas personas piensan que esto es así. Haz obras, cree en Cristo y la combinación de las dos cosas te da la salvación. La secta católico-romana habla de esto, obras y fe. Primero obras, por cierto, y luego entonces fe. Pero en realidad no es cierto. La única posibilidad para que una persona se pueda salvar es solo por medio de la fe. Una fe que no es de nosotros, sino es don de Dios. Curiosamente, Pablo a los Efesios les dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. No estamos hablando pues de que la salvación es una combinación de las dos cosas, pero lo que sí estamos hablando es que una persona que no evidencia su fe por sus obras, entonces la pregunta es, ¿podrá esta fe salvarle? Esta declaración que posiblemente pudo haber sido falsa, ¿podrá salvarle? En realidad que una persona diga, sí creo, eso solamente podrá salvarle. Hay evidencia de su conversión, hay evidencia de su regeneración. Dice Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No sabemos en qué circunstancia vivían en la iglesia de aquel tiempo, pero Santiago pone un ejemplo bastante común y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y vuelve con lo mismo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve tu fe? Nosotros a veces caemos en el mismo situación que caían los cristianos de la época de Santiago. Ayer en la reunión de nuestro consistorio surgió el comentario de la necesidad que tenemos como iglesia de buscar cubrir necesidades profundas, espirituales, materiales, de todo tipo de la iglesia. Si nosotros le miramos con detenimiento a las iglesias cristianas, nos podemos dar cuenta con mucho cuidado de que hay situaciones que necesitan una participación activa de la iglesia. Nos podemos dar cuenta de que hay gente que no tiene para comer al otro día. Nos tenemos que dar cuenta de que hay gente que le cuesta trabajo venir a la iglesia porque no tiene para pagar sus pasajes y venir. Nos damos cuenta de que hay personas que no les alcanza y que están gastando más de lo que tienen. Nos estamos dando cuenta de que hay gente que no tiene dónde vivir. Nos estamos dando cuenta de que hay una gran necesidad dentro de la iglesia. Y conforme va pasando el tiempo, amado hermano, las cosas no están caminando mejor. Las cosas están caminando de una manera bastante diferente a como nos esperábamos. Hay cada vez más necesidad, hay cada vez más angustia, hay cada vez más conflicto dentro de la familia, de las familias de la iglesia. Y no estoy predicando un evangelio social de ninguna manera, pero estoy diciendo que Santiago le está diciendo a estos, ¿de qué aprovecha tener una fe firme si cuando viene un hermano desnudo que no tiene que comer o que no tiene que vestirse y que nosotros lo único que hacemos es una fórmula cristiana? En aquel tiempo el shalom era suficientemente satisfactorio para algunos. Pero hermano, no tengo que comer, no tengo que vestirme. Shalom, id en paz, ¿no? Id en paz, caliéntate y sáciate. Que Dios te bendiga. ¿No es cierto? Nosotros tenemos ahora lenguajes bastante más actuales, ¿no es cierto? Tenemos una persona que está en necesidad y entonces le decimos cosas como, voy a orar por ti, que Dios te bendiga. Ahorita vengo, me voy a ir a comer al restaurante. ¿Por qué nosotros no tenemos una fe activa con nuestras obras cuando la Biblia es bastante explícita cuando habla de muéstrame tu fe por tus obras? Santiago está diciendo este ejemplo porque es algo que sucede dentro de su iglesia.
está pasando dentro de la comunidad de los de la diáspora. Los que tienen y los que dicen que tienen fe, y seguramente líderes de sus comunidades, lo único que hacen y que piensan que es suficiente es decir: id en paz, calentaos y saciaos. Dice Santiago, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué aprovecha? ¿Para qué es útil? Así también dice él, así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Debemos ser cuidadosos como iglesia. Que no seamos una iglesia nominal, que no seamos una iglesia que exprese fe, que no seamos una iglesia que solamente digamos creemos en Dios, pero no nos importan las necesidades de nuestra propia iglesia. Porque el día que caigamos en el error de tener solamente una fe declarada, un conocimiento pleno de la Escritura, que sí es necesario, pero nos quedamos solo con eso, entonces tenemos una fe muerta. Muerta. La fe sin las obras está muerta. Las obras, amados hermanos, son el barómetro de la santificación, mientras que la fe es base para nuestra justificación. Una vez salvos, no podemos cruzarnos de brazos. Una vez salvos, una vez haciendo una declaración de fe profunda para con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ponerla por obra. Pero algunos muy teológicos quizá, o muy serios, antagónicos posiblemente, dirán: bueno, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, está bien. Ahora nosotros decimos: yo tengo fe, tú tienes obras. Vamos a poner un concurso. ¿Quién gana? Yo te voy a mostrar tu fe, mi fe, sin mis obras, y tú muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Ahora, en una discrepancia de esta naturaleza, evidentemente el que tiene fe hablará acerca de todas las bondades de la salvación que tiene. Puede recitar los credos y las confesiones, puede hablar de memoria la palabra, puede repetir textos completos sin problema. Ahí está mi fe, creo en Jesucristo, creo que me voy a salvar. ¿Y qué has hecho? Nada. ¿Le has ayudado al hermano en necesidad? Nada. ¿Has visto desnudo al hermano que está ahí en la esquina? ¿Qué has hecho con él? Nada. Pero ¿cuánta fe tengo? ¿Tú tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Y cómo lo demuestras? Porque le doy de comer al necesitado, porque visto al desnudo, porque acompaño al desamparado, porque visito a la viuda. Santiago habla de la religión pura. Porque veo al huérfano y al desamparado, porque me lamento con los que no tienen y les comparto lo que tengo, porque no me he enriquecido, porque he repartido lo que tengo a aquellos que tienen necesidad. Ahí está mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras. Cuando Santiago llama la atención a los de la dispersión por este asunto, por supuesto que la autoridad que él tiene no radica en lo que él está diciendo o en las conclusiones que está tomando, sino que va a tomar ejemplos bíblicos de cómo se combina la fe con las obras. Y va a poner 3 ejemplos: a Satanás, a Abraham y a Rahab. Por supuesto, a Satanás desde el punto de vista negativo. No crea que Satanás hizo algo bueno. Nunca, ¿no? Él es el padre de maldad. Y no nos gusta hablar mucho de él, pero Santiago lo trae a cuentas. Dice: ¿sabes qué? A algunos les dice: Satanás tiene fe. Satanás cree.
¿Será salvo Satanás por hacer una declaración de fe? No. ¿Una declaración superficial de fe es suficiente para hacer una declaración de salvación? No. No. ¿Cuántas personas hay en las iglesias cristianas que hasta han pasado adelante a hacer una declaración pública, lo que le llamamos profesión de fe? ¿Cuántas de estas profesiones han sido falsas? ¿Cuántas de estas profesiones no son exactamente iguales? Y déjeme decirle, lo dije hace algún tiempo, si tienes fe y no tienes obras de arrepentimiento, eres un buen candidato para demonio. Porque dice el texto, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Satanás cree en Jesús. Satanás conoce a Jesús. Satanás cree que existe, pero ese conocimiento, esa declaración que él tiene de parte de Jesús, no hace nada por él, está más perdido. Sabe que tiene la batalla perdida. Está derrotado por Cristo. Pero cree en Jesús. Él tiene fe, pero evidentemente no tiene obras de arrepentimiento. ¿Tú crees que Dios es uno? Ahí está el ejemplo. Satanás mismo. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. Qué bueno que creas. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, dice Santiago, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí te van otros 2 ejemplos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Recuerde la historia. Dios le había dicho a Abraham que le iba a ser padre de muchedumbre de gentes, que le dijo que contara las estrellas del cielo, la arena del mar, y así iba a ser su descendencia, pero ya tenía 90 años. Era bastante complicado creer en una cosa de esta naturaleza. Ya soy viejo. ¿Cómo voy a tener una descendencia de tal magnitud si no tengo hijos y mi esposa es estéril? ¿Cómo puedo hacer eso? Se necesitaba de verdad creer fervientemente en que Dios estaba haciendo una promesa para con él, un pacto con él. Pues al principio no le creyó mucho. Finalmente tuvo un hijo echándole la mano a Dios con Agar, y de ahí nació Ismael, hijo de la sierva. Pero Dios había hecho su promesa. Y luego van a nacer Isaac. Risa, ¿no? Y nació Isaac. Y de Isaac nacieron Jacob y Esaú. Y de Jacob vinieron las 12 tribus, y de las 12 tribus hubo una nación grande y poderosa. Dios había cumplido la promesa. Pero antes de todo el proceso futuro, un día Abraham fue enfrentado para probar su fe. Y entonces el Señor le dijo: pon por obra tu fe. Entrégame a tu hijo. Pero Señor, habías dicho que íbamos a ser tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora me estás pidiendo al único hijo que puede cumplir ese propósito tuyo. Pero eso es lo que tú quieres que yo haga. Me parece ilógico, me parece que no es cuerdo, me parece fuera de toda proporción. Pero si tú lo dices, pues lo voy a hacer. Y se llevó a Isaac a la montaña. Isaac cargó con la leña y con el petróleo y con todo lo que necesitaba para el holocausto. Conforme iban caminando, Isaac le dijo: papá, ¿dónde está el sacrificio? Abraham decía: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Papá, pero ¿dónde está el sacrificio? Más adelante: Jehová Jireh. ¿Cómo se lo habrá dicho? ¿Llorando? ¿Convencido? ¿Alegre? A mí me parece que iba con su corazón desgarrado. Llegó al sacrificio, ató a su hijo, derramó el líquido, tomó su cuchillo y a punto de sacrificarlo, había un carnero esperando el sacrificio. Jehová proveyó, pero Abraham le creyó.
Y en el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hizo lo que debía hacer, su fe fue acompañada de la obra. Nunca dudó, a pesar de que lo veía ilógico, a pesar de que había 1000 explicaciones para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora? No le voy a ayudar al hermano, yo sé que tiene ahí guardadito algo. No le voy a ayudar a la hermana, tiene hijos que la pueden ayudar. No le vamos a ayudar a aquel a tal o cual porque nada más está siendo la víctima. Encontramos una gran cantidad de pretextos para que nuestra fe no tenga obras. Una gran cantidad. Abraham no cuestionó. Lo único que hizo fue obedeció. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya dijimos que no somos salvados por la combinación, pero está haciendo Santiago un ejercicio de la importancia de las obras en la fe. Tercer ejemplo y último. Dice Santiago, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino? ¿No Rahab había recibido a estos espías? ¿No los recibió en su casa? ¿No estaba en riesgo su vida? No cuestionó a Dios. Su fe en un Dios que no había visto, que ni siquiera pertenecía a una promesa de un pueblo a la que ella tampoco pertenecía, le creyó a un Dios ajeno, pero que era el Dios del universo. Le creyó. Recibió a los mensajeros y luego los mandó por otro camino para que no sufrieran la muerte. Le creyó Rahab a Dios. Y puso a funcionar su fe por sus obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estamos a tiempo, mientras vivamos, de ejercitar nuestra fe. Estamos a tiempo de darnos cuenta, amados hermanos, que hay personas dentro de nuestra iglesia con necesidad, con tristeza, con padecimientos. Tenemos que darnos cuenta de que hay gente que incluso no ha venido a nuestra iglesia porque está pasando por una circunstancia difícil. Tenemos que darnos cuenta que ante esas situaciones lo que hemos dicho es: oraremos por ella. Y luego nos retroalimentamos cuando decimos: sí, con eso es suficiente. Déjeme decirle, sí, la oración del justo puede mucho. Pero sería hermoso que no solamente habláramos de orar unos por otros, sino de ver por las necesidades unos de los otros. La fe sin obras está muerta. Y no queremos, hermanos, presentarnos delante de Dios como una iglesia local, diciendo: Señor, en tu nombre hicimos una gran cantidad de cosas. Lindas actividades, cultos preciosos, cantábamos como los ángeles. Pero el Señor nos va a decir: me viste desnudo y no me vestiste. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve encarcelado y no me visitaste. Analicemos nuestra fe. Nuestra fe debe venir acompañada por las obras. De otra manera, estamos jugando a ser iglesia, porque la fe sin obras es muerta. Oramos. Padre, nosotros no tenemos manera de cómo justificar cuando cometemos este tipo de errores. Es pecado. Así como Abraham, su fe en un Dios que no había visto, saliendo de una tierra que era de él a un lugar que no conocía, siendo viejo y teniendo, Señor, la promesa de un hijo, lo entregó a ti como una obra importante y le fue contado por justicia. Rahab
no siendo del pueblo escogido, recibió a los visitantes, los escondió y los mandó por otro camino, sin cuestionamientos. Seguro también, como dice el libro de Hebreos, le fue contado por justicia. No permitas, Padre, que de ninguna manera nosotros nos conformemos con una fe de declaración, porque el diablo también, los demonios también creen y tiemblan. Ayúdanos, sensibiliza nuestro corazón para que la fe que tenemos pueda llegar al grado de ponerla por obra. Entre nosotros, Dios, hay quienes necesitan. Incluso, Señor, aquellos que necesitan ni siquiera están entre nosotros hoy, porque no pudieron venir. Ayúdanos. Queremos mostrar al mundo la fe, nuestra fe, por nuestras obras. Y sin descuidar la doctrina, que es la base de nuestro trabajo, queremos ejercitarla haciendo lo que tú nos has mandado. Te rogamos que tú, Señor, te apiades de esta iglesia. Dios es amor. Que cumplamos nuestro deber y que nunca quites el candelero de su lugar. Te rogamos esto en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos ponemos de